a ver si os puedo grabar, porque hoy les voy a hacer una fiesta, la de como último día de clase, aunque no es el último día, pero luego ya empiezan a faltar y todo eso, de una excursión a Disney. Porque encima la decoración dijo una mamá que me la compraba ella. ¿Qué pasa? Que hasta hoy por la mañana no llega esa decoración. Entonces van a entrar, va a estar todo normal y de repente les voy a mandar a clase de mi compañera y luego cuando vengan para aquí, pues mi idea es tenerlo todo decorado. Bueno, así como resumen, puedo decir que el día está yendo bien, se lo están pasando bien. Así que voy a por ellos y nos vamos al Rixes, al recreo. Te vas a caer. A ver. Bueno, acabo de llegar a casa. 5:30 de la tarde. Tengo que decir que por suerte no pillo mucho tráfico. Ya decoramos para mañana, que es la graduación. Me duele un montón la tripita porque no comí hoy. Y entonces comí lo que comieron los niños, que fueron K-Pops. Porque yo puse a los papás que trajeran o K-Pops o unos helados que hay de Mickey, ¿no? Y puse una lista y ellos tenían que firmar. Entonces cuando firmaban en esa, o sea, una lista online, cuando cogían ese objeto que iban a traer, en plan, pues yo llevo K-Pops, se tachaba y ya nadie lo podía traer. Sign Up Genius se llama la página. Y está muy bien, la verdad. Total, al final trajeron más. Y uno de los padres que puso K-Pops, bueno, uno trajo K-Pops ellos hechos y eran Mickeys, monísimos. Otro trajo todos los de Starbucks comprados. Digo, ¿cuánto se gastó esa persona? Y luego otro que trajo también K-Pops aparte. Vale, y otra cosa que os quería contar, que yo no sé si os la conté ya, pero por si acaso os la vuelvo a contar, es que estuvimos haciendo como exámenes o test a los niños, ¿no? Que van a empezar el año que viene en kinder. Y les hacen test como para saber en qué nivel empiezan. Vale, pues nos dimos cuenta de que hay muchos que les tenemos que referir a speech, es decir, a terapia del habla. Porque pronuncian como con la boca, como que o giran así, o hay sonidos que no los pronuncian bien. No sé, muy raro. Por ejemplo, en vez de decir yellow, pues hay uno que dice lelo. O pues eso, otros que hablan así, cuando están hablando ya, y tú en plan, what? Y es que me contó mi compañera que resulta que hay un estudio, que me parece que tiene mucho sentido, que dice que muchos de los niños que empiezan ahora son niños que se han criado con mascarilla. Entonces que en la etapa, una de las etapas más importantes de su aprendizaje comunicativo, pues claro, han visto a todo el mundo con mascarilla. Entonces, que cuando tú eres pequeño, pues tú aprendes no solo de oído, sino visual. Relacionas, ok, pues casa se dice así, por ejemplo. Y entonces estos niños, pues claro, no lo pueden relacionar así, porque ellos lo veían así, casa. Entonces no sabían si era casa o qué era. Y digo, pues tiene mucho sentido, la verdad. Y que además no te dabas cuenta porque los niños tenían mascarilla y que tampoco era tan fácil darte cuenta de cómo estaban moviendo la boca. Entonces, para referirlos antes, pues niños que fueron a pre-K, que sería como 3-4 años en el cole. O sea, que iban a 3-4 años de infantil. Y digo, pues tiene sentido, la verdad. Mucho sentido. Tengo tantas cosas en la cabeza que tampoco pasa nada si no se hacen, ¿no? Pero bueno. En plan, quiero decir, que si tenemos que vender cosas, que si del cole tengo que entregar no sé cuántas cosas, que si no sé qué. Y cuanto más estresada estoy, pero me funciona la cabeza. No sé si os pasa a vosotros eso. Así que nada, me voy a tomar ahora un minutito de chilling. Luego voy a ir a buscar a Javi al fisio. ¡Ah! Otro chanchullo. Me mandaron a hacer un vídeo, porque como saben que todo YouTube, pues nada. Me mandaron a hacer un vídeo de... Lo diré. Como de las fotos de los niños y una canción de Over the Rainbow. Para mañana. Y yo como, genial. Y tengo que ir a comprar un vestido también. Para mañana. Todo perfecto. Así que la tarde no va a ser tranquila. ¿Sí? ¿Qué receta tienes en mente? For today's dinner we're gonna have verduras con trufa y cosas.
¿Congeladas? Sí. Pero no malos ingredientes. Yo creo que es zanahoria, sweet potato, red potato, carrots, butternut squash. Y estás. Bien. Pues vale. La reportera más dicharachera está enviando unos vídeos para la graduación de mañana. Que tuve que hacer. Porque claro, me dicen, no, YouTube Queen, ¿lo haces tú? Y yo, Te lo encolomaron, vaya. Mira, dale, se lo dará. ¿Y esto cómo lo puedo mandar a...? Buenos días de viernes por la mañana. Y diréis, madre mía, vaya cómo va esta, pinta como una puerta. Y os diré, sí, porque hoy tenemos, ya sabéis, la graduación. Entonces digo, bueno, oye, pues para un día que eso, aquí yo. Además es ahora, o sea, según lleguemos, según lleguen los niños, les vestimos y ya vamos para la graduación. Y luego se pueden ir, así que, bueno, que va a ser fácil. Voy con este vestido que me lo puse y me dice, Javi, madre, pero si no te lo he visto en 3 años. Digo, ya, lo traje el primer año, creo, y ahí se ha quedado. Y digo, pues mira, me sirve, que es así muy como de profe, bueno, está demasiado abierto, pero como así muy, bueno, por la rodilla, tal, entonces bueno. Y lo más importante, bueno, no importante, pero también así y tal, es que de noche nos vamos a cenar a The Knife, que es uno de los restaurantes así ultra caros de aquí de Dallas, que Javi lo tenía mirado desde antes de venirnos a Dallas. Es como uno de estos steakhouse de carne y tal, que cuesta todo muchísimo, pero bueno. Y entonces dijimos, venga, pues mira, ahora que nos vamos a darnos el capricho y vamos, aunque sea una vez. Así que nada, ahí vamos. Me estoy dando cuenta de que este vestido, no sé si lo veis, pero se abre con el viento. Está empezando a dejar de ser de profe para traerme problemas, yo creo. No quiero yo ya empezar, pero es que creo que es esta música que estoy poniendo, que da una penita, voy a cambiarla. Ojo la que tenemos aquí liada. ¿Qué opinas? ¿Te entra todo? La cosa es que yo decía, bueno, va, a ver, no se entra. Si yo voy a tirar cosas y a dejar cosas aquí. Sí. El problema es que no... que luego te pones a mirar y no quieres dejar tantas. Entonces, pues a ver, ahí vamos. De momento, los montones que menos cosas tienen son los de tirar. Este, aquel... En teoría llevamos solo 2 maletas como esta, una mochila grande y otra mochila pequeña. No nos va a entrar ni de coña todo, pero bueno, vamos a ver lo que vamos metiendo. No sería necesario estar haciendo esto. Pero, para saber si nos va a entrar o no, porque no es solo la ropa, también son las cosas. Entonces dije, bueno, mira, las cosas que sepamos que ya no nos vamos a poner, como sudaderas y eso, pues se puede ir eligiendo. ¿Qué pasa? Que justo mañana nos vienen a comprar la cómoda. Entonces dice Javi, jolín, pues ya qué tal miramos las camisetas también, porque hay que dejar eso vacío. ¿Y qué pasa? Pues claro que ahora. Ahora hay un follón aquí. Entonces, voy a guardar sudaderas que ya fijo no nos vayamos a poner. En esta cosa de aquí atrás voy a meter las cosas que vayamos a tirar o dar y a ver si así vamos un poco ordenando las cosas. Organizando. Bueno, algo mejor. Esa es toda la ropa que no nos llevamos y que voy a dar o lo que sea. Estas son camisetas que tendríamos que guardar. Aquí están ya bastantes sudaderas y algún pantalón vaquero. Que al final 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, 16 cosas, no está mal, ¿no? Y queda todavía como bastante hueco aquí arriba. Así que, bueno. Y es muy gracioso porque estoy aquí peleándome y agobiándome porque no me entran cosas, pero me acabo de comprar unos playeros en Nike porque salió el 50 aniversario y hay unos así como naranjitas, muy veraniegos. Digo, los pido y me los pruebo y luego ya veremos lo que hago. Bueno, ya estamos listos y preparados para posiblemente dejarnos mucho dinero y pasar hambre. Bueno, no sabemos, no, hambre no. Pero vamos al sitio este que os contaba yo que Javi lo tenía guardado desde antes de venirnos. Es como... $4 en Google le damos. O sea, uno de estos de carnes, vaya. Y ya tenemos mirado hasta lo que vamos a pedir.
que también yo creo que lo debía tener mirado ya de hace tiempo. No. Ah, no. Y es una cosa de $72. O sea, una carne de $72. Ya sabéis que yo os lo conté por Instagram, que fuimos al de León, este que es como tan famoso, que era carne de... ¿De qué era? No sé qué mierda era. Como de una vaca de mucho tiempo, buey, no sé cuánto había sido aquella locura. El sitio era muy chulo. Era mucho más caro que aquí. Sí, muchísimo más. Pero bueno, el sitio era, o sea, Y muy chulo, claro. era muy chulo, sí. Comimos ahí una carne que era una cecina, que es la mejor cecina. A ver si me acuerdo del nombre y si nos lo ponemos por aquí, porque si queréis ir a algún sitio, o sea, alguna vez a algún sitio así ultra caro, pero que digas, joder, qué experiencia, os lo recomendaría. Aunque creo que la carne no estaba tan rica en relación con lo que pagamos. Veremos hoy. Lo que pagó papá. Bueno, sí, lo pagó mi papá. Puedes aparcar ahí o... En España no hay tanto ballet, pero aquí en cada restaurante, pero incluso de brunch, Ya. vas y no, ballet, tal. Y claro, es una pasta. Entonces nosotros vamos al restaurante caro, pero por dentro pobres. Y aparcamos allí. Como siempre. En la calle Entonces ya está. aparcamos ahí detrás de unos Caminas un apartamentos poco. y ya está. Caminas un poco y al final tienes el mismo servicio. Y gratis. O sea que... Pero aquí las comodidades se pagan. Esto es Estados Unidos. O sea, lo que mola es dejar el coche en la puerta y para adentro. No esperar por nadie, ni por nada, ni... Pero es que en todos nada. los sitios de desayuno, de lo que sea, ballet. Entrada señorial. ¿Es un selfie o no? Este es el outfit que nos trae la chiquilla. Plato estrella. Degustación de bacon. Esta es una de las cosas que dicen que hay que comer en Dallas. O sea, está la lista... ¿En Dallas? En Dallas, en Texas. Está la lista de cosas famosas que comer. Este plato. Y este es de España. Manchego, Spain. Mermelada de bacon. Wisconsin no sé qué. De sweet a sour. Sour. Y los de la mesa de al lado se acaban de levantar para decirme que sí. Oh. Thank you. Interrumpimos la conexión porque acaba de Sí, pero llegar. acaba de llegar la comida y está oliendo. ¿Qué te parece esa? Total, que me acaba de decir los de al lado, se pararon para decirnos que me parecía a... No os lo digo. ¿A quién creéis que me parezco? Es una cantante. Ponérmelo por comentarios a ver quién acierta. Pues me dijeron que me parezco a Camila Cabello. ¿Qué tal, lo veis? ¿Es el parecido? Opinión en directo. Muy rico. $73. Pero es muy bien divertido. Y ahora llega lo que se llama la dolorosa, o aquí te lo llaman el daño. ¿Cuánto fue la hostia? El daño sí se dice. ¿Cuánto fue la hostia? ¿Cuánto fue el daño? Pues sí, ¿qué se rompió por ahí? No, eso no se ¿No? dice. ¿De cuánto fue el daño? Sí. ¿Qué se debe? ¿Qué se debe también sería? Bueno, O sea, ¿de cuánto fue el total. daño? Y te regalan el postre para endulzarte el dolor. Cuenta la incompetencia de la gente, ¿qué te acaba de pasar? Enfádate con todo el mundo, a ver. Pues resulta que la aplicación esa de, bueno, como Facebook Market. Sí, Facebook Market, como Wallapop y todo esto. Pues aquí, tío, la gente es gilipollas. Y entonces te dicen que van a venir a por algo y no vienen. Bueno, esto ya nos lleva pasando varias veces, pero es que la cosa es que, coño, a la del... La cosa donde está la ropa, Cómoda. cómoda, le decimos, ¿vas a venir? Sí, 100%. Ayer, ¿vas a venir? Sí, 100%. Te aviso cuando esté de camino. Vale, vaciamos eso porque es donde tenemos la ropa. Hoy no contesta. Le decimos, ya tenemos esto listo, tal, no sé qué, a qué hora vienes, a cuánto estás, tal. Porque incluso lo bajamos abajo, porque nos equivocamos, pero bueno, lo bajamos abajo. Aparece leído, pero no contesta. Le decimos, por favor, si no vas a venir, está bien, pero avísanos. No contesta. En resumen, hay alguna gente aquí que es gilipollas, porque es un momento avisar y decir, mira, que no voy a ir a por ello, ya está, no pasa nada. Encima se lo estamos diciendo, oye, ¿vienes a por ello? Sí. Ella, no, pues luego más... O sea, ella dice, sí, voy el sábado. Ayer me dice, sí, voy. Hoy por la mañana me deja ahí el leído. O sea, ¿qué sentido? Di que no vienes, ya está, si da igual. Si lo vende otra persona, da igual. Pero joder, no me hagas perder el tiempo. Reflexión. Y esto es lo que vamos a comer. Ensalada de macarrones, gyozas, pollo y 2 sándwiches. Aunque lo de Javi más que un sándwich parece, no sé. Es enorme. Al Oviedo no le está yendo bien.
Aunque él se tape con la manta, con la bandera de Asturias, no... 2-1 contra Las Palmas. No subimos este año tampoco. Se lo estaba preguntando la filosofía. Sí. Y me parece, amigos, que no va a subir. Podemos decir que, bueno, esos son mis 2 calcetines. No está tan mal ahora mismo. Ahí tenemos ya cosas metidas en la maleta, unas decoraciones que a ver lo que hacemos con ellas. Y toda la ropa para dar, vender, regalar X. Pero bueno, mejor que ayer al menos. Venga, salta. Dallas. Métete. Llegamos a un parque de agua para perros. Es un parque de perros enorme, en el que tiene una sección cerrada, todo por ahí, para que se puedan bañar los perros. Entonces hago un perrito por ahí bañándose. Y Dallas no tiene claro todavía, solo se bañó un par de veces en su vida. Entonces no sabe, se tiene que ir acostumbrando. Cuando llegue a las playas de Asturias, hay que bañarse. Ahí va, se va a meter yo creo, En una de estas va, ahí va. Pingando y encima esa agua está hecha una mierda, o sea. Mira, lo camina sobre el agua, es Jesús. Ahora aparece una rata ya, modo rata. ¿Qué está pasando? Que Dallas le está robando la pelota a un perro y el perro está llorando. Pobre Y perro. Dallas, mírala, jugando. Y Dallas con la contento, pelota. ¿verdad? Mírala. Se lo está gozando Dallas ahora mismo. ¿Se subirá a la canoa? ¿Qué es eso, Dallas? ¿Qué es eso? Y por primera vez el tiempo nos está dando un respiro desde hace 2 semanas mínimo y estamos a 30 y piquísimo grados. Y hoy por fin acaba de bajar a 26, 7 y se va a mantener como en 20, 20 y pico durante unos días. Que se va a estar increíble. De hecho ahora estamos en manga corta, increíblemente bien, te pega un poquito de brisa. Yo al menos estaba cansadísimo de este tiempo ya.